Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este día miércoles 19 de... Estamos ya, hermanos, en mayo. Bendito Dios que tenemos la bendición de avanzar en este mes. Ya pasó el 10 de mayo, ya pasó el Día del Maestro. Así que continuamos avanzando en el mes de mayo. Así que Dios les bendiga, hermanos, grandemente en este día. Le doy la bienvenida con todo el corazón a cada uno de ustedes a su canal de YouTube de la Iglesia Dios con nosotros, Ciudad Mante, a esta transmisión que estamos haciendo. Este día muy caluroso acá en la zona sur de Tamaulipas, hermano. Yo sé que el Mante seguramente estarán igual o todavía más calurosos que por acá, pero es una bendición saber que Dios tiene en sus manos absolutamente todo el control, hermanos, de las lluvias, del clima, de nuestras vidas. Hoy por la mañana estuve en la playa desde muy temprano. Veía el amanecer, veía cómo el sol se levantaba sobre el océano, el famoso camino dorado que el sol va haciendo sobre el agua del mar. Y daba gracias a Dios, lo alababa, lo bendecía y yo declaraba en oración alabanzas a nuestro Señor por ser el creador y el sustentador también de absolutamente todo lo que existe. Por eso es que como cristianos vivimos tranquilos, vivimos confiados, vivimos en paz, porque nuestro Dios es el Dios que todo lo gobierna y que su mano es todopoderosa para ello. Así que por eso, hermanos, es que hoy estamos muy agradecidos, a pesar que hace mucha calor, Dios siempre tiene el control. Así que bienvenidos, sean todos bendecidos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tener la lectura bíblica en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Mientras usted llega ahí, le quiero recordar, queridos hermanos, que estamos orando. Hoy ya tuvimos los círculos de oración dirigidos por nuestra hermana Piedad y estamos orando por todos, en especial por quienes colocan ahí sus motivos de oración. Quiero pedirles que sigamos orando mucho por la mamá de nuestra hermana Betty. Es la señora... Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo del nombre de ella. Y también por Lucero, quien sigue estando delicada de salud. Así que sigamos orando, queridos hermanos, por todos, pero en especial por la mamá de nuestra hermana Betty y también por la señora Lucero, quienes continuamente aparecen en el chat del grupo, que debemos de estar pidiendo por ellas. Oramos por todos. Oramos absolutamente por todos. En estos días tuve la oportunidad de platicar con nuestra hermana Betty y me comentaba sobre su mamá, la señora Evelia, pero también me comentaba de Ale, que está en Monterrey, de Gaby. Me decía cosas muy buenas de Gaby, la apreciamos mucho, es una de nuestras hijas espirituales, Gaby allá en Monterrey, a Andy allá en los Estados Unidos. Y yo le decía a nuestra hermana Betty, hermana, es que siempre estamos en oración, siempre estamos pidiendo los unos por los otros. Y no nada más por nosotros, sino oramos por los hijos de cada uno de nosotros, que son la iglesia, aunque no estén en Mante, aunque no asistan tal vez dominicalmente a nuestros cultos, o a los cultos que llevamos a cabo para la gloria de Dios, es la familia en la fe, es la iglesia. Oramos por los hijos de nuestra hermana Rosita y nuestro hermano Enrique, dos hombres casados con familia, exitosos, prosperados por Dios. Seguimos orando por ellos, por los hijos de nuestra hermana Adriana en Querétaro, en Monterrey. A veces Suri está ahí mismo en Mante. Oramos por los hijos de nuestra hermana Claudia en México y allá en la frontera, orando por el cambio del trabajo o de la sede de trabajo de la hija de nuestra hermana Claudia. Oramos por los hijos de nuestra hermana Piedad, nuestro hermano Héctor,
oramos absolutamente por todos, por los hijos de nuestra hermana Betty Martínez, también ya hombres, ya personas adultas, oramos por los nietos también, hermanos, es decir, siempre debemos de estar orando. Cuando usted tenga un momento, un tiempo, o que venga a su mente por algún motivo, el hermano, la hermanita, los hijos, los nietos, X, Z, N, ore, póngase a orar. No sabe cuánto es necesaria la oración. Y hoy vamos a ver parte de ello. Bueno, ya llegó a 1 Timoteo capítulo 2, vamos a leerlo juntos. Tengo aquí abajo mi Biblia, la Biblia, esta es la Biblia, hermanos, Thompson. Si usted ve que constantemente volteo hacia abajo es porque estoy checando los textos de la Biblia Thompson. Vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios. Dice, instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a orar. Dios poderoso y santo eres tú, oh Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, por la gran bendición que nos das de estar reunidos a través de este medio que tú nos concedes, Señor, en Espíritu Santo, con el único propósito de alabarte, Dios, de bendecirte y de aprender más de ti. Danos esta bendición, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Enséñanos a orar, que es el tema que estamos viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El miércoles pasado vimos, hermanos, 10 razones por las cuales debemos de orar más cada día. Vimos las primeras 5. Ahora vamos a ver las siguientes 5, hermanos. Vimos, para hacer un resumen, Jesús fue nuestro modelo en la oración. Número 2, la oración se somete a la voluntad de Dios. Número 3, la oración nos hace dependientes de Dios. Número 4, la oración nos ayuda a vencer la tentación. Número 5, discúlpame, se me movió todo este es un libro de estudio, lo tengo de manera electrónica. Deme un momento, hermano, para volver a la página en donde estamos estudiando. Disculpe usted, son muy sensibles estas cositas. Decía, número 5, la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas. Eso fue lo que vimos hasta el miércoles pasado. Continuamos. Número 6, somos llamados a orar por los demás. Este pasaje que acabamos de ver es cuando el apóstol Pablo, hermanos, se entera que la iglesia de Éfeso había dejado de orar principalmente por los perdidos, por aquellos quienes aún no conocían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo y le dice a Timoteo para que se lo diga a la iglesia de Éfeso: exhorto, invito, ordeno que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice, por todos los hombres. Fíjese qué interesante. El apóstol Pablo
Nos enseña que debemos de estar orando. ¿Cuándo? Siempre, en todo lugar. El salmista lo dice, orad sin cesar, orad constantemente, nunca dejemos de orar. Cuando hemos entrado cuando hemos entrado allá al ambiente de la oración, al mundo de la oración, hermanos, el orar es como respirar. Se nos hace algo tan práctico, tan sencillo, pero tan necesario. Ahora, ¿por quién debemos de orar? Dice Pablo, por todos los hombres, por quienes están en autoridad. Algo que debemos siempre estar orando es por nuestras autoridades. Pero ¿qué es un señor así, que no ha hecho nada, que usted y yo no estamos puestos para juzgarlos? Sea del partido que sea, tenemos que estar orando por ellos. ¿Y sabe qué es lo que debemos principalmente orar por ellos? Que tengan un corazón para Dios. Que Dios toque esos corazones, que sean sensibles a la voz de Dios. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces encontramos que la oración nos trae un beneficio. Cuando oramos por quienes están en eminencia y son tocados por Dios, nos permiten vivir reposadamente. Dice, porque esto es bueno y es agradable a los ojos de Dios. Pero no solamente por quienes están en autoridad. Debemos orar por aquellos quienes no conocen aún a Cristo, por nuestros enemigos, por los amigos. Es decir, hermanos, debemos orar en todo tiempo por todas las personas. Hayan hecho lo que hayan hecho a usted, incluso si a usted la han dañado, le han afectado, dice, yo pagaré, dice el Señor. Tú ora, porque amontonas, dice la Biblia, ascuas sobre su cabeza. Y no es que esté amontonando relámpagos y centellas para que un día le caigan encima. No. Cuando oramos por esos enemigos, estamos orando y si se amontonan por la misericordia y la bondad de Dios, para que toque la vida de cada una de esas personas. Así que, hermanos, la oración es una práctica prioritaria. Es decir, la oración debe ser algo de inmensa necesidad de nuestras vidas, que la estemos practicando todos los días, en diferentes horas del día, incesantemente. ¿Por quiénes? Por todos. Yo a la mamá de nuestra hermana Betty, voy a poner ejemplo a dos personas por quienes estamos orando principalmente. La señora Evelia la conozco, la he tratado. A la señora Lucero no. Me parece que hay una foto de ella en el grupo y en su perfil. Es la única manera en que la conozco. Pero no necesito conocerla físicamente, personalmente, para orar por ella. No conozco a los hijos de nuestra hermana Betty Martínez ni a sus nietos y oramos por ellos. No conozco personalmente al hijo de nuestra hermana Rosita y Enrique, que vive allá en los Estados Unidos, pero oro por él y su familia. A su otro hijo, si lo conozco, también oramos por él. Es decir, debo de orar por nuestro presidente, que no conozco personalmente, sí. Por nuestro gobernador, que se dice de él esto y aquello, sí, debo de orar por él. Debemos de orar por todos. Dice Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Usted y yo debemos de ser igual que Pablo, decir, yo soy el primer pecador. Y si alguien oró por mí y ahora estoy en el camino de Dios por su gracia, ¿por qué no orar por los demás? Que son también pecadores, sí, pero si somos humildes, diría, sí, pero yo era peor que ellos. Y Dios tuvo misericordia de mí. Dios también, y quiere Dios tener misericordia de ellos, pero es necesario que oremos.
Aspecto 7, hermanos. ¿Por qué debemos de orar más cada día? La oración ha sido ordenada para sanar nuestros corazones. Fíjese qué interesante. Debido al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, queridos hermanos, deme un momento, estoy girando esta cosa que a veces me falla mucho. Podemos acercarnos a Dios en oración para pedir perdón por nuestros pecados. Eso ya lo sabemos, usted me va a decir. Sí, pero algo que debemos de hacer constantemente es eso. ¿Qué pasa si no oramos por nuestros pecados? Ahí sí ya no le digo ore por los demás, no, ore por usted. Ore por ese pecadito y por ese pecadote. Por ese pecado que a veces tenemos tan oculto que nadie sabe, más que Dios y usted y yo. Bueno, cada quien, ¿verdad? Yo sé mi pecado y usted sabe su pecado. ¿Qué pasa si no oramos? Dice la Biblia, el espíritu triste, dice el salmista, seca los huesos. El pecado, hermanos, va secando nuestra vida espiritual, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra vida emocional, hermanos, va desapareciendo, poco a poco, poco a poco. Por eso encontramos cristianos muy debilitados, tristes, amargados, quejumbrosos, todo el tiempo se están quejando. Tenemos que ir a Dios en oración y confesión de pecados. ¿Cuándo? Todos los días. Que no se ponga el sol sobre su cabeza, es decir, que no oscurezca, que no se vaya usted a dormir sin antes ajustar las cuentas con Dios. ¿Cómo? Pidiendo perdón por sus pecados. Aún el más pequeño, Dios lo conoce. Cuando tenemos la suficiente confianza en alguien para confiarle que estamos batallando con un pecado, es de gran bendición, hermanos. Es de gran bendición el que alguien más esté orando también por nosotros, por ese aspecto en el cual estamos batallando, por ese aspecto en el cual estamos, hermanos, sufriendo espiritualmente. A veces son luchas espirituales que tenemos. A veces, hermanos, no queremos confiar en alguien más. ¿Cómo se va a enterar? Volvemos a lo mismo, todos somos pecadores, absolutamente todos. Ahora, de que debe de haber madurez en la persona que usted elija, claro que sí. Sea sabio, pídale a Dios sabiduría para saber en quién confiar, en quién encontrar un compañero o una compañera de oración. Quienes están casados deben ser su cónyuge, su compañero de oración permanente. Pero aún así pueden tener a alguien más. De esa manera nuestros corazones estarán siempre sanos, alegres, contentos, gozosos. Punto número 8. La oración debe ser persistente. Acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Recordemos, Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Ya usted está ahí? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si se da cuenta, la instrucción y la recompensa es la misma, pero se repite con diferentes palabras. Eso es muy común en la pedagogía judía, el utilizar repeticiones para que quedara claro, quedara bien marcado esto. La oración debe ser persistente. A través de la Biblia encontramos que la oración, hermanos, no debe ser casual. Allá de vez en cuando, no. La Biblia nos enseña, hermanos, que debe ser insistente. Insistente y con fe. Recordemos la parábola de la viuda y el juez injusto.
Dice el juez, no temo al hombre, no temo a nadie, pero para que esta mujer no me siga molestando, le haré justicia. Y Jesús dice, cuánto más vuestro Padre Celestial no los bendecirá. Seamos, hermanos, insistentes, llenos de fe, estemos orando constantemente. Además, hermanos, ese tipo de oración trae paz siempre a nuestros corazones. Número 9. La oración nos prepara para tiempos de sufrimiento. Quisiéramos que nunca tuviéramos ese tipo de tiempos, ese tipo de épocas en nuestra vida. Pero si somos honestos, reconoceremos que son los tiempos donde más aprendimos a confiar en Dios, a depender de Dios, donde más hemos aprendido y valorado a nuestro Señor. Hemos aprendido que somos dependientes completamente de nuestro Señor. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. ¿Ya está usted ahí? Romanos 12, 12 dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo, hermanos, no nos enseña que no vendrán sufrimientos. Al contrario, si usted ha leído las epístolas paulinas, que es el mayor número de libros en el Nuevo Testamento, se dará cuenta que Pablo, el gran apóstol Pablo, sufrió muchísimo. Muchísimo, hermanos, sufrió el apóstol Pablo. Pero él continuó, siempre hacia adelante. Sabía cuál era su galardón. Y incluso dice él, ya le he pedido a Dios que me quite este aguijón. Pero Dios me ha dicho, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios permitió que Pablo tuviese una enfermedad, un achaque, un dolor, un sufrimiento, lo que usted quiera imaginar. Dios dejó que Pablo viviera años con eso. Pero eso le recordaba a Pablo que dependía de él. Que su fortaleza estaba en él. ¿Cuántas veces no llegan a nuestras vidas aspectos, hermanos, que todos hemos vivido y empezamos inmediatamente a renegar? La falsa enseñanza de si estás en Cristo, ya todo lo pasó, ya nada malo te va a suceder. Lo vuelvo a decir, es una falsa enseñanza. El sufrimiento, hermanos, va a venir a nuestras vidas, sea por enfermedad, consecuencias del pecado, situaciones económicas mal manejadas, etc. O falta de madurez. Nunca vamos a estar exentos del sufrimiento, hermano. Jamás vamos a estar exentos del sufrimiento. Es parte, hermano, de lo que el Señor utiliza para hacernos cada día más parecidos a la imagen del Señor Jesucristo. Segunda, hermanos, déjenme confirmar esta cita. No sé si es Corintio o es Crónicas. En un momento se la confirmo. Déjenme ver si es segunda de Corintios 20:12. No, sería entonces segunda de Crónicas 20:12 en el Antiguo Testamento.
Fíjese lo que dice 2 de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿En qué nos ayuda la oración? Cuando vienen las tribulaciones, los sufrimientos, las vicisitudes de la vida, hermanos. ¿A quién debemos devolver nuestros ojos? A Dios. ¿Cómo? A través de la oración. El último aspecto, hermanos, por el cual debemos de orar cada día más, es que debemos estar conscientes que estamos en un conflicto contra las fuerzas espirituales de maldad. ¿Cuándo está este conflicto dándose? Siempre, en todo momento, hermanos. En nuestra vida cotidiana hay una guerra feroz y debemos estar orando los unos por los otros para que la palabra de Dios siga siendo propagada. Ahora que platiqué con la hermana Betty, yo sé que este es el sentir de toda la iglesia y les agradezco de corazón. Me dice, pastor, nosotros siempre oramos por usted. Y créanme, y discúlpeme, usted sabe que de repente se me sale lo chillón. Pero cuando yo estuve muy enfermo, hace casi un año, en los momentos más débiles, sentía cómo el Señor me fortalecía a través de las oraciones que ustedes hacían por mí. Yo sabía que estaban orando por mí. Estaba viviendo una lucha. Y en ese momento, las fuerzas espirituales que Dios da venían a través de la oración. Por eso vuelvo a decir lo mismo. Tenemos que estar orando siempre, los unos por los otros. A veces es por enfermedad, a veces son tentaciones, a veces, hermanos, son consecuencias del pecado, a veces son malas decisiones. Pero cuando estamos orando unos por otros, el Señor nos fortalece. El Señor da la salida que necesitamos a través de la oración. Por eso el tema es ¿por qué 10 aspectos por los cuales debemos de orar más cada día? Si no estamos orando, hermanos, no estamos reconociendo que por nosotros mismos no somos capaces de ser los esposos, los padres, los amigos, los hermanos o los empleados que Dios nos llama a ser. Si el no orar implica no necesito nada de ti, Dios. Yo puedo solo, yo soy autosuficiente. Eso es lo que decimos cuando no oramos. Ay, ¿para qué entro al círculo de oración? Ni se escucha bien y se oye mal. Y sí, no se escucha bien, es cierto. Se oyen mal las voces, es cierto también. Y por eso no va a entrar a la oración. En verdad no lo va a hacer. En verdad le importa mucho el que se tarde un poco en entrar los demás hermanos y usted ya esté listo. Es decir, somos independientes de Dios para no orar. Porque si usted o yo no oramos, entonces está colocándose un gran letrero. Y ese gran letrero dice, péguenme a mí. ¿Y sabe quiénes lo leen? Sí, ya se imaginó quiénes lo leen. Usted está descubierto completamente. Otros podrán estar orando por usted, sí, yo lo sé. Pero si usted no ora ni por usted mismo, ni por su esposo, su esposa, ni sus hijos, se está haciendo un blanco fácil para el enemigo. Que anda, dice la Biblia,
como león, como león rugiente, buscando, dice, a quien devorar. Póngase a pensar en eso. Dejemos de ver la oración como una opción, queridos hermanos, o un pasatiempo, como muchos lo ven. Y empecemos, hermanos, a ser conscientes de nuestra gran necesidad de acercarnos constantemente al Señor a través de la oración, rindiéndonos a Él y adorándole a Él. Espero en Dios que este tema haya tocado su corazón y que esto permita que usted sea un hombre o una mujer que cada vez ore más. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias, Señor, te damos por la gran bendición que nos concedes, buen Dios, de haber escuchado tu palabra santa. Perdónanos, Señor, si hemos tomado como opción la oración. No lo es, ni es un pasatiempo. Debe ser apremiante en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que así sea. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros, y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendice, hermanos. Nos conectamos próximo domingo, 11:30 de la mañana.